Antes de comenzar, quiero hacer la aclaración de siempre. Tanto las imágenes, la música, como los fragmentos de los animes utilizados en este video no me pertenecen. Todos los créditos y derechos corresponden única y exclusivamente a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece es la idea original de esta historia y la forma de narrar el fanfic. Así que, si llegan a ver este mismo contenido resubido en otra parte, tengan cuidado porque seguramente se trate de una copia. Hoy continuamos con esta locura de historia. La licuadora cósmica se acaba de encender al máximo, trayendo a Ostania a una de las amenazas más grandes de todo el mundo del Jujutsu. Pero nuestro oficinista favorito está a punto de dejarle muy claro por qué odia que lo hagan trabajar horas extras. Prepárense, pónganse cómodos, dejen su like y acompáñenme en esta continuación. Reencarnando como Kento Nanami en Spy Family, capítulo 3. El esposo de Yor. El cuartel general de Uise era un hervidero de actividad cuando Nanami entró y dejó el maletín blindado sobre el escritorio de la directora Sherwood. Dentro descansaba la infame cuerda negra. No dio detalles de la masacre no letal que había dejado en el bosque fronterizo, simplemente presentó su reporte con la misma frialdad con la que un contador entrega una declaración de impuestos. Amenaza neutralizada. Objeto confiscado. Exijo que mis horas extras de esta mañana sean contabilizadas con el recargo correspondiente, fue todo lo que dijo antes de dar media vuelta y salir. El verdadero desafío del día no había sido enfrentarse a un hechicero de grado especial. El verdadero desafío lo esperaba en el apartamento del sector oeste. Mientras subía las escaleras hacia su piso, Daniel se detuvo un momento en el pasillo. Cerró los ojos y comenzó a erigir su cortafuegos mental. Sabía que Anya estaría al otro lado de la puerta, probablemente con sus antenas telepáticas a máxima potencia esperando su llegada. Con un control exquisito de su energía maldita, hundió todos los recuerdos traumáticos del combate, la sangre escupida por Miguel, la mirada mesiánica de Geto y los horrores del Jujutsu en lo más profundo de su psique, sepultándolos bajo una presión insoportable que la niña no podría perforar. En su lugar, dejó flotando en la superficie de su mente una versión caricaturizada, esterilizada y heroica de los eventos, casi como si fuera un episodio de Bondman. Misión de espionaje mágico completada. Derroté a un hechicero malvado llamado Geto y a sus secuaces usando mi increíble técnica secreta. Recuperé el tesoro. Nadie resultó gravemente herido. Ahora soy un agente victorioso que vuelve a casa. Satisfecho con su fachada mental, Nanami insertó la llave y abrió la puerta. Papá regresó. Gritó Anya, corriendo desde la sala de estar. Se detuvo en seco a 1 metro de él, mirándolo fijamente. Sus grandes ojos verdes brillaron con una adoración absoluta mientras leía la superficie de su mente. Waku waku. Papá Mago derrotó al jefe malo y a sus secuaces. Es el espía más genial del mundo. Pensó la niña, dando saltitos de emoción. Nanami soltó un suspiro casi imperceptible, aliviado de que su filtro funcionara. Se agachó, sacó una bolsa de maní tostado del bolsillo de su abrigo y se la entregó, dándole unas suaves palmaditas en la cabeza. Buen trabajo cuidando la casa, Anya. Bienvenido, Dr. Forger. Nanami levantó la vista. Allí, de pie cerca del umbral de la cocina, estaba Yor. Llevaba el vestido elegante que había usado para el colegio, aunque se había puesto un delantal encima. Su postura era algo tímida. Después de todo, aún no se había mudado al departamento. Solo había llevado a Anya de regreso del examen y se había quedado a hacerle compañía hasta que él volviera. El trato oficial frente a la sociedad, y la mudanza, todavía estaba en el aire, pendiente de la infame fiesta de sus amigas este fin de semana. Buenas tardes, señorita Yor, saludó Nanami, colgando su abrigo en el perchero y aflojándose el nudo de la corbata con un solo movimiento fluido. Le agradezco profundamente haber escoltado a Anya a su examen. Ha sido de una ayuda invaluable. Oh, no fue nada. Anya fue muy valiente, Yor sonrió, entrelazando las manos detrás de su espalda. De hecho, como muestra de mi gratitud por haber aceptado acompañarme a la fiesta de mis compañeras este sábado, pensé que sería buena idea prepararles la cena antes de volver a mi casa. Ya casi terminó de encender la estufa. La sangre de Kento Nanami se congeló en sus venas. El sistema de alerta temprana de su metaconocimiento comenzó a aullar con la intensidad de una sirena antiaérea. Las alarmas rojas parpadearon en su mente. Alerta de amenaza de categoría especial. Peligro de muerte inminente. Gritó Daniel internamente. Sabía, con absoluta certeza, que la comida de Yor Forger era un arma de destrucción masiva biológica. Sus platos eran capaces de derribar a hombres entrenados, derretir acero y probablemente harían vomitar al mismísimo rey de las maldiciones. Si dejaba que esa mujer cocinara, ni siquiera su técnica inversa podría salvar su sistema digestivo. Nanami se movió con una velocidad que habría dejado en ridículo a su gurú Geto.
Me temo que eso será imposible. Interrumpió Nanami, quizás con un tono un decibelio más alto de su habitual monotonía. Yor parpadeó, sorprendida por la repentina intensidad del oficinista. Nanami se aclaró la garganta, recuperando su compostura glacial, y levantó una bolsa de papel del mercado que había comprado estratégicamente en el camino de regreso. Lo que quiero decir, Yor, es que me sentiría terriblemente avergonzado de hacerla trabajar después del favor que me ha hecho. Además, pasé por el mercado y traje unos cortes de pollo sumamente específicos. Requieren una preparación y un marinado inmediato bajo una estricta receta familiar, o la carne se arruinará. Sería un desperdicio de recursos financieros. Yo me encargaré de la cocina. Por favor, tome asiento y descanse. Yor se llevó una mano a la mejilla, completamente conmovida. Un leve rubor apareció en su rostro. ¡Qué hombre tan considerado y trabajador! Viene cansado del hospital y aún así insiste en cocinar para no darme molestias. El Dr. Forger es realmente una persona increíble, pensó Yor. Anya, que estaba observando la interacción, leyó el pánico absoluto en la mente de su papá sobre la comida mortal y decidió cooperar por el bien de su propio estómago. Sí, mamá Yor. Papá cocina súper rico. Vamos a ver la tele. Derrotada por la dulzura de la situación, y sin saber que acababa de salvar su propia vida gastronómica, Yor sonrió tímidamente, se quitó el delantal y asintió. Está bien, muchas gracias, Dr. Forger. 15 minutos después, Nanami estaba en la cocina, con un delantal negro atado a la cintura. Sus mangas estaban remangadas, dejando a la vista sus musculosos antebrazos. Frente a él, los vegetales, las especias y las pechugas de pollo esperaban. Kento Nanami cerró los ojos por un segundo. Visualizó las zanahorias, las papas y la carne. Invocó una cantidad microscópica y ridículamente precisa de energía maldita en el borde de su cuchillo de chef. Proporción 7:3, pensó. Con movimientos tan rápidos que rompían la barrera del sonido en total silencio, Nanami cortó los ingredientes en proporciones matemáticamente perfectas, optimizando el tamaño para una cocción simultánea y exacta al milímetro. Era absurdo usar una técnica de aniquilación mágica para hacer un estofado de pollo, pero a él no le importaba en lo absoluto. La eficiencia era la eficiencia. Sobreviví al líder de una secta racista y evité la intoxicación alimentaria en el mismo día, reflexionó el oficinista, metiendo la bandeja al horno y ajustando el temporizador. Se apoyó contra la encimera y se permitió, por primera vez en toda la semana, exhalar con genuina tranquilidad. Mientras el aroma a comida casera inundaba el apartamento, Nanami se asomó hacia la sala. Yor y Anya estaban sentadas en el sofá, viendo un programa de dibujos animados. La asesina letal reía suavemente por una ocurrencia de la niña telépata. Aún faltaba lo peor. Faltaban unos días para saber si Anya había aprobado el demoníaco examen de Eden, y este fin de semana tendría que infiltrarse en la alta sociedad civil durante la fiesta de las compañeras de Yor, exponiéndose al escrutinio del hermano policía secreto de la peli negra. Pero en ese preciso instante, con la cuerda negra guardada, los altos mandos lejos, el pollo en el horno y el maní sobre la mesa, la licuadora cósmica no se sentía tan mal. Supongo que puedo posponer mi jubilación en Malasia un par de meses más, concedió Nanami, tomando un trapo para limpiar la encimera. En Tokio. A miles de kilómetros del caos de la Guerra Fría, en el exclusivo distrito de Roppongi en Tokio, la misión extraoficial de búsqueda estaba alcanzando niveles críticos de absurdo. El sol de la tarde iluminaba el lujoso escaparate de Le Croissant Doré, una panadería de estilo francés que cobraba el equivalente a un riñón por una barra de pan. Frente al mostrador, un oso panda mutante de 2 metros de altura sostenía un teléfono celular con una delicadeza inusual, mostrándole una fotografía a una dependienta que temblaba como una hoja. Se lo preguntaré una vez más, señorita, dijo Panda, usando su tono más profundo y detectivesco. ¿Ha visto a este hombre entrar a comprar baguettes? Mírelo bien. Es alto, rubio, tiene la mandíbula esculpida por los mismos dioses y probablemente vista trajes que cuestan más que este local. La dependienta miró la pantalla. Era la famosa fotografía del Nanami espía que habían encontrado en el departamento. La mujer dejó de temblar y un intenso rubor le cubrió el rostro. No, nunca he visto a un extranjero tan guapo por aquí, tartamudeó la chica, acercándose un poco más al teléfono. Pero si lo encuentran, ¿podrían darle mi número? ¿Podría pasarme esa foto por Bluetooth, señor oso? Plaf. Maki Zenin, con una vena palpitando violentamente en su frente, le dio un golpe de karate a Panda en la nuca, obligándolo a bajar el teléfono. Ella también estaba completamente roja, pero por una mezcla de vergüenza ajena, ira y la negación absoluta de admitir que seguía teniendo esa misma foto guardada en su propia galería. Suficiente. Bramó Maki, arrastrando a Panda por las orejas hacia la salida del local.
Dejen de acosar a los civiles con esa maldita foto. Gojo nos dijo que buscáramos a un oficinista amargado con gafas raras, no a un actor de cine europeo. Hojuelas de bonito. Protestó Toge Inumaki, negando con la cabeza y cruzando los brazos en señal de desaprobación hacia Maki, como si dijera, esa foto es nuestra única pista real. Yuta Okotsu, que esperaba en la acera cargando 3 bolsas llenas de pan que habían tenido que comprar por compromiso en las últimas 5 tiendas, soltó un suspiro de puro agotamiento. Las ojeras bajo sus ojos estaban más oscuras que nunca. Chicos, llevamos 3 días peinando cada panadería fina de Tokio, gimió Yuta, sintiendo que Rika también estaba aburrida flotando en su sombra. Nanami-san simplemente no está en Japón. O si está, su energía maldita ha desaparecido por completo. Ni siquiera el radar de los altos mandos ha detectado un solo destello oscuro. Panda se frotó la cabeza, liberándose del agarre de Maki. Es que no lo entienden. El chat grupal del colegio se salió de control. Mai nos ofreció 100.000 yenes si le conseguimos su número. Incluso Utaime Sensei preguntó discretamente si el amigo de Gojo estaba soltero. Ahora tenemos la presión de todo el sector femenino de la hechicería sobre nuestros hombros. El teléfono de Yuta vibró en su bolsillo. Lo sacó y tragó saliva al ver el remitente. Era un mensaje de texto de su querido profesor. Gojo Sensei. Mis queridos alumnos. ¿Ya encontraron a Kento? Fui a su viejo edificio de oficinas y el gerente me dijo que renunció por problemas psiquiátricos y que hablaba de licuadoras cósmicas. El pobre Kento perdió la cabeza por culpa del capitalismo. Búsquenlo antes de que se una a un circo europeo. PD. Díganle a Shoko que deje de imprimir la foto antigua de Nanami para colgarla en la enfermería, me está bajando la autoestima. Yuta leyó el mensaje en voz alta. El silencio cayó sobre el cuarteto de primer año en medio de la concurrida calle de Roppongi. ¿Problemas psiquiátricos? ¿Licuadoras cósmicas? Maki se cruzó de brazos, frunciendo el ceño profundamente. Esto ya no tiene sentido. Un hechicero de grado 1 tan meticuloso como él no sufriría un colapso nervioso y desaparecería de un día para otro dejando su pasaporte y sus ahorros. Alguien se lo llevó. O algo muy grave está pasando en el mundo del Jujutsu y él está en el centro de todo. Salmón. Afirmó Inumaki, adoptando una postura de combate como si Kenjaku fuera a saltar de un callejón en ese mismo instante. Panda se cruzó de brazos, analizando la situación con su cerebro de peluche maldito. Oigan, la foto que encontramos tenía sellos europeos en la parte de atrás, ¿verdad? Y su traje era de un corte que no se fabrica en Japón. ¿Y si Nanami realmente huyó del país? ¿Qué tal si está en Europa? No sé, Ostanía. Yuta parpadeó, incrédulo ante la deducción geográfica del panda. Pero Panda, Ostanía está en medio de una crisis de guerra fría. Tienen a la policía secreta vigilando cada esquina, extremistas políticos, y dicen que su red de espionaje es brutal. Nanami-san odiaba el estrés y las horas extras. ¿Por qué diablos se iría al país más estresante, burocrático y peligroso del continente? Maki suspiró, ajustándose las gafas. Okotsu tiene razón. Nanami nunca iría a un lugar tan ruidoso como Ostanía. Probablemente esté en una playa en Malasia leyendo un libro. Dejemos de perder el tiempo. Gojo puede ir a buscarlo él mismo si tanto lo extraña. Con esa resolución, el grupo decidió dar por terminada la cacería en las panaderías de Tokio, ignorando por completo que la deducción cómica de Panda acababa de dar justo en el clavo de la realidad. Mientras tanto, al otro lado del mundo, el temible espía de Ostanía, el destructor de dominios y la nueva fantasía platónica de la enfermería de Tokio, estaba usando un delantal de flores para sacar unas papas horneadas del horno sin quemarse los dedos. Días más tarde. El templo budista que servía como cuartel general para la secta de su gurú Geto solía ser un remanso de paz y superioridad espiritual. Sin embargo, esa tarde, el ambiente era tan denso y asfixiante que los miembros de menor rango ni siquiera se atrevían a respirar con fuerza. Sentado en su cojín ceremonial, Geto mantenía una sonrisa serena plasmada en el rostro. Era la máscara perfecta del líder mesiánico. No obstante, la taza de té de porcelana que sostenía en su mano derecha tenía finas grietas extendiéndose por el borde, a punto de estallar por la presión involuntaria de sus dedos. Frente a él, su grupo de élite lucía los estragos del encuentro diplomático en Ostanía. Larue tenía el torso vendado, recostado contra un pilar. Nanako miraba con resentimiento la pantalla rota de un celular nuevo, mientras Mimiko abrazaba su peluche con la mirada perdida. Miguel, por su parte, caminaba de un lado a otro del salón principal, visiblemente frustrado y con parches médicos en el rostro. «Alguien tiene que explicarme qué demonios fue eso», gruñó Miguel, rompiendo el silencio, su acento extranjero marcado por la indignación.
Ese hombre vestía como un banquero, se movía como un asesino de las fuerzas especiales y golpeaba con la fuerza bruta de un rinoceronte. Y ni hablemos de esa expansión de dominio, el refinamiento era absurdo. Nos aplastó sin siquiera sudar. Larue suspiró, frotándose las costillas. No tiene sentido, Suguru. Tú nos dijiste que Kento Nanami era un hechicero de primer grado estándar. Un oficinista frustrado con una técnica de corte predecible. Ese monstruo que nos emboscó en el bosque, no era estándar. Pistolas imbuidas con energía maldita oscura. Un dominio que calcula el daño para no ser letal pero sí incapacitante. Es como si supiera exactamente quiénes éramos y cómo peleábamos. La sonrisa de Geto vaciló por una fracción de segundo. Lo subestimé, admitió Geto, con una calma forzada que helaba la sangre. Pensé que su ira de Japón lo había debilitado, pero parece que abandonar el sistema de los altos mandos le permitió romper sus propios límites. Kento ha alcanzado un nivel que rivaliza con la categoría especial. Geto soltó la taza de té antes de hacerla polvo y entrelazó sus manos. El verdadero problema no era el orgullo herido, era la logística de su inminente guerra. El desfile nocturno de los 100 demonios sigue en pie, dictaminó Geto. Pero tenemos un problema táctico grave. Miguel. Miguel se detuvo en seco, cruzándose de brazos con el ceño fruncido. El problema es Satoru Gojo, completó el africano. Mi trabajo era entretener a ese monstruo de los 6 ojos mientras tú te encargabas de Okotsu y Rika en el colegio. Pero para bailar con Gojo y no morir en los primeros 10 segundos, necesitaba anular su infinito. Y para eso, necesitaba la cuerda negra. El silencio volvió a reinar en la sala. El arma secreta, el tejido que a la familia de Miguel le tomó décadas trenzar, ahora estaba guardada en un maletín de seguridad en el apartamento de un padre de familia falso en Berlín. Sin la cuerda, es un suicidio, concluyó Miguel. Parece que el escenario principal se ha quedado sin utilería antes de que se levante el telón. La voz no provenía de ninguno de los presentes. Era suave, femenina, con un tono gentil pero que escondía una disonancia perturbadora, como miel derramada sobre cuchillas de afeitar. Todos en la sala se tensaron al instante. Geto entrecerró los ojos y giró la cabeza hacia la entrada del templo. Caminando por el corredor de madera, con pasos ligeros y silenciosos, apareció una mujer de cabello oscuro y mirada serena. Vestía ropa casual de invierno, pero lo que inmediatamente capturaba la atención de cualquier hechicero era la grotesca cicatriz horizontal que cruzaba su frente, uniendo su cráneo como si hubiera sido abierto y cerrado con puntos de sutura. Era Kaori Itadori. O, más exactamente, Kenjaku habitando su cuerpo. ¿Quién eres tú y cómo pasaste las barreras del templo?, exigió Geto, poniéndose de pie lentamente. Aunque no sentía una energía maldita hostil y masiva, su instinto le gritaba que la mujer frente a él era un depredador antiguo. Kenjaku sonrió, cerrando los ojos en un gesto de total tranquilidad. Levantó una mano a modo de saludo pacífico. Tranquilo, Suguru Geto. Solo soy una observadora curiosa. Escuché los rumores de una perturbación masiva en la frontera de Ostania y quise venir a confirmar las historias. Por la expresión de tus amigos, veo que el fantasma rubio de Berlín les dio una paliza. El cerebro milenario de Kenjaku operaba a una velocidad aterradora bajo ese cráneo cosido. Su plan original, forjado durante siglos, era simple. Dejar que Geto declarara la guerra, que Satoru Gojo lo debilitara y Yuta Okotsu lo derrotara. Una vez que Geto estuviera al borde de la muerte, Kenjaku tomaría su cuerpo y su técnica de manipulación de maldiciones para iniciar los juegos del sacrificio. Pero ahora, el tablero estaba peligrosamente inclinado. Kento Nanami, pensó Kenjaku, evaluando la situación con frialdad calculadora. El sistema lo clasificaba como un hechicero de grado 1 sin ambiciones. Pero si lo que escucho es cierto, ha despertado un poder anómalo. Expansión de dominio, reservas masivas de energía, y el robo de la cuerda negra. Si Miguel no puede retener a Satoru Gojo durante el desfile nocturno, Gojo asesinará a Geto demasiado rápido, antes de que pueda aislar a Okotsu. Todo mi cronograma está en riesgo por culpa de un oficinista. Kenjaku abrió los ojos, fijando su mirada en el líder de la secta. Tienes grandes ambiciones, Suguru. Planeas limpiar el mundo, ¿verdad?, dijo Kenjaku, dando un paso más hacia el centro de la sala, ignorando las miradas asesinas de Larue y las gemelas. Pero tus planes acaban de chocar contra un muro de concreto llamado Kento Nanami. Si vas a la guerra sin la cuerda negra, Satoru Gojo masacrará a tus aliados en las calles de Shinjuku antes de que puedas pestañear. Geto apretó los puños. Odiaba admitirlo, pero la mujer de las cicatrices tenía razón. Si viniste hasta aquí solo para recitar lo evidente, te sugiero que te marches antes de que te convierta en alimento para mis maldiciones. ¿Qué es lo que quieres? La sonrisa de Kenjaku se ensanchó, mostrando los dientes en un gesto que carecía de cualquier humanidad real.
Quiero ofrecerte una solución, respondió Kenjaku con voz meliflua. Una pequeña alianza temporal. No podemos permitir que ese oficinista rebelde arruine una obra de teatro tan hermosa. Yo puedo proporcionarte una forma de contrarrestar el infinito de Gojo, o quizás, puedo ayudarte a lidiar con el problema que tienes en Ostania. ¿Qué me dices, Suguru? ¿Dejamos que una anomalía arruine tu paraíso, o trabajamos juntos para corregir el guión? Mientras Kenjaku extendía su mano, la licuadora cósmica acababa de encender su máxima velocidad. Lejos de allí, en un pacífico departamento de Berlín, el causante de este descalabro milenario, Kento Nanami, estaba sentado en su sofá leyendo un libro sobre cómo educar niñas de 6 años, completamente ignorante, y desinteresado, de la conspiración de villanos que acababa de nacer por su culpa. En la fiesta de las amigas de Yor. El fin de semana llegó con la inquebrantable puntualidad de un plazo fiscal. El lugar elegido para la fiesta era un elegante salón de eventos reservado por las compañeras de trabajo de Yor en el ayuntamiento. Había música suave, copas de cristal tintineando y un desfile de vestidos de alta costura. Sin embargo, en una esquina del salón, Yor Forger sostenía una copa de jugo de naranja, sintiéndose como un absoluto fracaso táctico y social. Estaba completamente sola. Su hermano menor, Yuri, la había llamado a última hora disculpándose profusamente. Lo siento muchísimo, hermana. Surgió una emergencia en el Ministerio de Exteriores y tendré que trabajar toda la noche, le había dicho con voz apresurada, mientras en el fondo se escuchaban los gritos ahogados de un espía siendo interrogado por la policía secreta. Yor se sintió aliviada por no tener que mentirle a su hermano en la cara, pero esa ausencia dejaba un vacío crítico en su coartada. El vacío más grande, no obstante, era el de su pareja. Yor miró el reloj de pared. Habían pasado 45 minutos desde que comenzó la reunión, y no había rastro del Dr. Nanami Forger. Me dejó plantada, pensó Yor, bajando la mirada hacia sus zapatos, sintiendo un nudo en la garganta. Bueno, era de esperarse. Seguramente el Dr. Forger recapacitó. Soy rara, no sé cómo comportarme en público, y probablemente mis manos están demasiado callosas por mi otro trabajo. ¿Por qué un hombre tan elegante, amable y apuesto querría ser visto conmigo? Vaya, pero si es Yor. Canturreó una voz aguda y cargada de veneno. Camilla, la anfitriona de la fiesta, se acercó flanqueada por otras 2 compañeras de la oficina. Camilla llevaba un vestido rojo despampanante y una sonrisa de superioridad que podría haber cortado vidrio. Pensamos que no vendrías, ya que tu hermanito adorado canceló, dijo Camilla, fingiendo preocupación mientras sus amigas soltaban risitas ahogadas. Y dinos, ¿dónde está ese supuesto esposo tuyo? ¿Ese doctor guapísimo del que tanto nos hablaste? Yor se encogió de hombros, la ansiedad estrujando su pecho. Él tuvo una emergencia médica de último minuto. Dijo que intentaría llegar, pero... ¡Ay, pobre Yor!, la interrumpió Camilla, suspirando de forma exagerada. Siempre inventando historias. Está bien si no pudiste conseguir a nadie que fingiera salir contigo. Sabemos que eres un poco peculiar. A los hombres les asustan las mujeres que no saben hacer otra cosa más que mirar a la pared como si estuvieran muertas por dentro. Mientras Yor soportaba la humillación pública, resignada a su papel de marginada, a unos 3 kilómetros de distancia, la emergencia médica del Dr. Forger estaba en pleno apogeo. Callejón industrial del Distrito Este, 15 minutos antes. El sonido de un cuerpo estrellándose contra un contenedor de basura metálico rompió el silencio de la noche. Kento Nanami estaba de pie en medio del callejón. Su impecable traje claro contrastaba violentamente con la mugre del entorno. Frente a él, 3 contrabandistas afiliados a una subfacción de Ostania gemían de dolor en el suelo. Un cuarto hombre, que resultó ser un usuario de maldiciones mercenario, intentaba arrastrarse para escapar. se había interceptado información de que este grupo planeaba detonar un explosivo de bajo rendimiento imbuido en energía maldita cerca de una ruta de transporte civil. Le habían asignado la misión de limpieza a Dulirt apenas una hora antes de la fiesta. Nanami levantó su muñeca izquierda, apartando la tela de su manga con fastidio. 8:20 p.m. Un suspiro denso y cargado de puro agotamiento escapó de sus labios. La presión de su energía maldita hizo que los charcos del callejón temblaran. Mi jornada laboral terminó oficialmente a las 6 p.m., dictaminó Nanami, con una frialdad absoluta, desabrochándose el botón de la chaqueta para tener mayor movilidad. Tenía un compromiso social ineludible a las 8 p.m. Un contrato verbal que debía respetar. Y ustedes, acaban de hacerme impuntual. El usuario de maldiciones levantó las manos, temblando de terror al sentir el aura asesina de grado especial que emanaba del oficinista. Espera. Nos rendimos. Podemos pagarte.
La impuntualidad, continuó Nanami, ignorando las súplicas y sacando su cuchillo despuntado envuelto en tela, es una falta de respeto al tiempo ajeno, un pilar de ineficiencia y una ofensa directa a mi itinerario. En un parpadeo, Nanami desapareció de su visión, utilizando su manipulación de superficie para impulsarse a una velocidad imperceptible. ¡Bam! El impacto del dorso de su cuchillo en el punto 7-3 del cuello del mercenario lo sumió en la inconsciencia antes de que su cerebro pudiera registrar el dolor. Nanami limpió una mota de polvo invisible de su solapa, guardó el arma y miró a los objetivos neutralizados. Tendré que exigirle a Uise un bono de compensación por daños a la moral y lavandería express, pensó Daniel, ajustándose la corbata y caminando a paso rápido hacia la salida del callejón. Tengo que llegar a esa fiesta o perderé la tapadera civil de la madre de Anya. Y me niego a empezar de cero. Regreso con las amigas de Yor. La situación para Yor había escalado. Camilla, disfrutando de su victoria social, tomó una bandeja con gratinado caliente de un camarero que pasaba. ¿Por qué no comes algo, Yor? ¿Te ves tan tensa? Uy. Fingiendo un tropiezo, Camilla empujó la bandeja, enviando el plato humeante directamente hacia el vestido de Yor. Tal como dictaba el guión de su vida original, los instintos de asesina de Yor se activaron solos. Con una gracia sobrehumana y un movimiento de pierna que desafiaba las leyes de la física, Yor pateó el plato en el aire, atrapándolo limpiamente con las manos antes de que una sola gota manchara su ropa. El salón entero se quedó en un silencio atónito. Camilla parpadeó, pálida y balbuceando. ¿Qué fue eso? Eres un fenómeno. Miraste la comida como si fueras a asesinarla. Es por eso que estás sola, Yor. Ningún hombre normal podría querer a alguien tan monstruosamente rara. Yor bajó la mirada, colocando el plato en una mesa cercana. El comentario había dado en el blanco. Su restricción celestial le daba poder, pero le robaba su humanidad. Estaba a punto de pedir disculpas, tomar su bolso y salir huyendo de la fiesta, sumida en la miseria absoluta. Pero entonces, las pesadas y elegantes puertas de roble del salón de eventos se abrieron de par en par. El salón de eventos quedó en un silencio absoluto cuando las puertas se abrieron. La figura que entró no era el hombre impecable que todos esperaban. Nanami Forger caminaba con una lentitud calculada, su traje claro tenía un desgarro en el hombro y una mancha oscura, casi imperceptible pero innegable, en su costado izquierdo. Llevaba una venda improvisada bajo la camisa que se asomaba por el cuello. A pesar de las heridas, su porte seguía siendo una lección de elegancia. Mantenía la barbilla alta, las gafas perfectamente ajustadas y una expresión de total indiferencia ante el dolor. Camilla, que un segundo antes se burlaba de Yor, se quedó sin palabras. Las otras mujeres del grupo, lejos de sentir lástima, sintieron un impulso magnético hacia él. Un hombre herido pero inquebrantable, pensaron muchas, sintiendo que su atractivo se había multiplicado por 10. Disculpen la demora, la voz de Nanami fue baja, resonando con una autoridad cansada. Un accidente de coche en el camino. Los conductores en esta ciudad son estadísticamente una amenaza para la seguridad pública. Yor corrió hacia él, con el rostro desencajado por la preocupación. Doctor Forger. Está herido. Nanami le dedicó una mirada sutil. Sabía que debía mantener el protocolo del pareja falsa, pero la preocupación de Yor era tan genuina que, por un segundo, sintió un pinchazo en su propia alma. Estoy bien, Yor, dijo, y con un gesto de posesividad protectora, la tomó de la mano. No se preocupe. Es solo un rasguño. Ella es mi esposa, después de todo. El público soltó un jadeo. Nanami no solo la presentó como su pareja, sino que elevó el estatus de Yor frente a todas esas mujeres que la habían humillado. Yor sintió que el corazón le daba un vuelco. Poco después, ambos salieron del salón bajo el escrutinio de los presentes. Caminaban tomados de la mano por la acera solitaria, bajo la luz de las farolas. Nanami se detuvo cerca de un puente y, sin decir una palabra, extrajo un pequeño objeto de su bolsillo. Un anillo improvisado, forjado a partir de un alambre de metal plateado que había rescatado de su accidente. Lo deslizó en el dedo de Yor. Él la miró a los ojos, su máscara de hierro agrietándose apenas un poco. Yor, nuestro acuerdo era temporal. Pero la situación ha escalado. Si vamos a mantener esta fachada frente a su hermano y el colegio Eden, necesito que sea más que una pareja ocasional. Nanami se acercó, invadiendo su espacio personal con la calma de un hombre que sabe que no hay escapatoria. ¿Te casarías conmigo en esta mentira? Hasta que el mundo sea un lugar lo suficientemente seguro para que Anya y usted no tengan que preocuparse por sombras ni secretos. Yor, con el rostro encendido y el corazón martilleando, asintió con una reverencia, uniendo su destino al suyo. Fue un momento romántico, una tregua en medio de una guerra que ella ni siquiera sabía que existía.
Mientras tanto, en las entrañas de Wise Frankie estaba empapado en sudor. Frente a la directora Sherwood, el informante estaba al borde de un ataque de pánico mientras intentaba explicar por qué Willy había llegado tarde y con heridas de arma blanca de origen desconocido. Y entonces, directora, apareció ella, balbuceó Frankie, revisando frenéticamente sus notas. No era una maldición común. Era una mujer. Tenía una cicatriz en la frente. No sé cómo describirlo, pero sentí que mi propia existencia estaba siendo analizada por un microscopio cuando nos cruzó la mirada. Willy me ordenó retirarme para no estorbar, pero ella fue quien le hizo esto. La directora Charlotte se quedó helada, habían enviado a una misión rápida a su mejor, pero algo salió fuera de los planes. Así comenzó la historia de cómo Nanami Forger enfrentó a un cerebro milenario. La oficina de Sylvia Sherwood, la implacable directora, Handler, de Wise, estaba sumida en un silencio sepulcral. El único sonido era el tic-tac del reloj de péndulo y la respiración agitada de Frankie Franklin, quien estaba sentado al otro lado del escritorio, empapado en sudor frío y temblando como si hubiera visto a la mismísima muerte. Y, desde su perspectiva, eso era exactamente lo que había visto. Respira, informante, ordenó Sylvia, con su habitual tono cortante, aunque sus ojos reflejaban una profunda preocupación. El reporte preliminar indica que Dwight neutralizó a los contrabandistas y al usuario de maldiciones mercenario en menos de 3 minutos. Sin embargo, se presentó a su evento civil con un desgarro en el hombro, una herida punzante y un retraso de 20 minutos. ¿Qué fue lo que pasó en ese callejón? Frankie tragó saliva, frotándose las manos nerviosamente sobre las rodillas. Señora, yo estaba vigilando el perímetro, como siempre. Willy había terminado el trabajo. Estaba intacto. Ni siquiera se había despeinado. Pero entonces, el aire cambió. Se volvió pesado. Sentí que me asfixiaba, como si estuviera sumergido en alquitrán. Sylvia entrecerró los ojos. ¿Una maldición de categoría especial? No, Frankie negó frenéticamente con la cabeza. Era una mujer. Apareció de la nada. Willy me miró, solo me dio una mirada de reojo y supe que tenía que correr. Me ordenó que me retirara de inmediato para no estorbar. Él fue emboscado. 15 minutos antes de la fiesta, callejón industrial del distrito este. El callejón apestaba a basura, humedad y miedo. Nanami Kento estaba de pie entre los cuerpos inconscientes de los mercenarios. Con un pañuelo de tela impecable, limpiaba meticulosamente la hoja despuntada de su cuchillo, asegurándose de que no quedara ningún rastro de energía maldita residual antes de guardarlo. Tengo que llegar a esa fiesta o perderé la tapadera civil de York, pensaba Daniel, calculando la ruta más rápida hacia el salón de eventos. Fue entonces cuando el instinto asesino que habitaba en el alma de su cuerpo transmigrado lo hizo detenerse. No hubo un estallido de poder, ni un rugido monstruoso. Solo el suave y delicado sonido de unos zapatos de tacón bajo pisando un charco. Nanami no levantó la vista de inmediato. Terminó de doblar su pañuelo, lo guardó en su bolsillo y giró el rostro lentamente. Su pesada energía maldita se condensó a su alrededor, reaccionando automáticamente a la amenaza que acababa de invadir su espacio. Saliendo de las sombras del callejón, con las manos en los bolsillos de un abrigo ligero de invierno, caminaba una mujer de cabello negro y expresión pacífica. En su frente, una grotesca cicatriz cruzaba su cráneo de lado a lado. Su sonrisa denotaba un interés genuino, casi académico, al observar al rubio. Vaya, dijo la mujer, su voz suave y meliflua resonando en las paredes de ladrillo. Así que los rumores del inframundo eran ciertos. El oficinista que humilló a su gurujeto y le robó la cuerda negra está jugando a la casita en Ostanía. Detrás de sus gafas, los ojos de Nanami se afilaron. El metaconocimiento de Daniel golpeó como un rayo. Kaori Itadori, no. Kenjaku analizó la mente del transmigrante a la velocidad de la luz. La licuadora cósmica ha traído al cerebro milenario a mi puerta. Pero en este universo, no tiene el cuerpo de Geto. Eso significa que no hay manipulación de maldiciones. Sin embargo, su arsenal actual es igual de letal. El sistema antigravedad de Kaori Y. Si mis cálculos sobre sus experimentos con las pinturas de la muerte son correctos, manipulación de sangre, no estoy de humor para entrevistas, ni tengo citas disponibles en mi itinerario, respondió Nanami, su voz resonando con una monotonía tan glacial que habría congelado el infierno. Ajustó el agarre en su cuchillo. Mi jornada laboral concluyó. Le sugiero que dé media vuelta. Kenjaku soltó una risita, genuinamente divertido por la actitud del hechicero. Qué frío, Kento Nanami. Solo vine a comprobar con mis propios ojos la anomalía que está arruinando mi guión. Un hechicero de primer grado que de repente posee el nivel de un monstruo. Eres un error en la ecuación.
Y los errores, deben ser purgados. Sin previo aviso, Kaori levantó su mano derecha. Con la uña de su pulgar, se hizo un pequeño corte en el dedo índice. Una gota de sangre brotó, pero en lugar de caer al suelo, la sangre se condensó bajo una presión demoníaca. Sangre penetrante, murmuró Kenjaku. El rayo escarlata salió disparado a la velocidad del sonido, apuntando directamente a la cabeza de Nanami. Cualquier otro hechicero habría muerto antes de procesar el ataque. Pero Nanami ya había leído sus intenciones. Reforzando sus piernas con una cantidad monstruosa de energía, se movió utilizando la manipulación de superficie. El rayo de sangre rozó el aire donde él había estado un milisegundo antes, pero Kenjaku no era un novato. Anticipando la evasión, Kenjaku chasqueó los dedos de su otra mano. Antigravedad. El entorno alrededor de Nanami colapsó. La gravedad en un radio de 5 metros se invirtió y se distorsionó brutalmente, intentando aplastarlo contra la pared de ladrillos y desorientar su equilibrio. Pero Daniel no iba a dejarse acorralar. Imbuyendo pura fuerza bruta y su voto vinculante de horas extras reprimido, Nanami trazó una línea de 7-3 en el espacio distorsionado mismo con su cuchillo, liberando un tajo de energía que estabilizó temporalmente la gravedad a su alrededor mediante fuerza de choque. Aterrizó sobre sus 2 pies, pero en ese breve segundo de inestabilidad, Kenjaku redirigió los remanentes de su sangre como cuchillas afiladas. Nanami desvió 3 de ellas con el dorso de su arma, pero la cuarta logró rasgar la tela de su traje de diseñador, cortando superficialmente su hombro izquierdo antes de que él pudiera endurecer esa zona con energía maldita. Nanami miró el agujero ensangrentado en la manga de su traje. Su mandíbula se tensó. Su máscara de hielo amenazó con romperse, no por el dolor, sino por la pura, absoluta y genuina indignación capitalista. Este traje, dijo Nanami, su voz bajando una octava entera, vibrando con una energía maldita tan densa que los faroles de la calle parpadearon y estallaron, era hecho a medida. Kenjaku ensanchó su sonrisa, fascinado. Excelente. Esa presión, realmente podrías rivalizar con Yuta Okkotsu o incluso intentar rozar a Satoru Gojo. Eres un espécimen maravilloso, Willit. La sonrisa de Kenjaku se ensanchó, sus ojos brillando con una curiosidad malsana, casi científica. Había venido a evaluar una anomalía, pero lo que tenía enfrente era un tesoro que rompía todas las reglas del Jujutsu. Eres un espécimen maravilloso, Willit, repitió el cerebro milenario. Veamos qué tan profundo es este error en la ecuación. Sin previo aviso, Kenjaku juntó las manos en una posición de sellos. El aire en el callejón no solo se volvió pesado, se distorsionó a nivel conceptual. Un mar de energía oscura y caótica comenzó a materializarse sin el límite de una barrera física. Un dominio abierto, registró la mente de Daniel a la velocidad de la luz. Está usando su expansión de dominio sin cerrar la barrera, pintando su técnica directamente en el aire. Si me alcanza su golpe seguro, me hará pedazos instintivamente, y negándose a ser aplastado en su horario de salida, Nanami soltó su maletín, levantó una mano y trazó su propio sello. Expansión de dominio. Jornada de cero tolerancia. La esfera negra y perfecta estalló desde el cuerpo de Nanami, chocando de frente contra la marea oscura de Kenjaku. Kenjaku soltó una carcajada suave. Un esfuerzo inútil, Kento. Una barrera cerrada es fuerte por dentro, pero frágil por fuera. Mi dominio abierto destrozará tu barrera desde el exterior en cuestión de segundos. Las palabras murieron en los labios de la mujer de las cicatrices. Usando su metaconocimiento de la serie y su comprensión cuántica de la energía maldita, Daniel hizo lo impensable. Sobre la marcha, intercambió las condiciones de la barrera. Hizo que el exterior fuera increíblemente resistente sacrificando la fuerza interna y, aunque menos refinada en ese caótico instante, estiró su barrera de manera antinatural, tragando el dominio de Kenjaku por completo dentro de su propia área. Kenjaku parpadeó, desconcertada por primera vez en siglos. ¿Invertiste las condiciones de la barrera? ¿Cómo? Sin perder un segundo, Kenjaku activó su técnica grabada en el dominio. Una fuerza de antigravedad masiva, capaz de arrancar los edificios de sus cimientos, se abatió sobre el rubio para aplastarlo contra el cielo. Nanami caminó hacia ella. Su paso era firme, inquebrantable. La fuerza destructiva de la antigravedad resbalaba por su cuerpo como si fuera una simple brisa. Los ojos de Kenjaku se abrieron de par en par al notar el aura fluida que recubría la piel y el traje del oficinista. Amplificación de dominio. Exclamó el cerebro milenario, completamente incrédulo. Estás neutralizando mi técnica maldita con amplificación mientras mantienes activa tu propia expansión de dominio. Eso requiere una capacidad de procesamiento que debería freírte el cerebro.
Tener dos almas fusionadas y el metaconocimiento de cómo lo hace Sukuna tiene sus ventajas logísticas, pensó Daniel fríamente. Y en ese instante, Nanami dio el golpe maestro. Aplicando la teoría que conocía sobre las barreras del reino de la prisión, Goku Monkey, aunque jamás había estado encerrado en él, Nanami modificó los parámetros de su dominio cerrado. La barrera gigante colapsó sobre sí misma, encogiéndose violentamente hasta alcanzar el tamaño de una pelota de baloncesto, encerrándolos a ambos en un espacio hipercomprimido. Dentro de la barrera reducida, el escenario cambió. Ya no estaban en un callejón. Estaban en una opresiva, infinita y asfixiante zona de cubículos de oficina, iluminada por luces fluorescentes que zumbaban con monotonía. Kenjaku miró a su alrededor, genuinamente maravillada. La genialidad táctica de este hombre desafiaba 1000 años de historia del Jujutsu. Es asombroso, susurró Kenjaku. Es horario laboral, corrigió Nanami, apareciendo frente a ella a una velocidad sónica. El combate físico que siguió fue una masacre unilateral. Dentro de su dominio hipercomprimido, el 7-3 de Nanami era la ley absoluta, y con la amplificación de dominio recubriendo sus puños, cada golpe ignoraba las defensas y técnicas de Kenjaku. Nanami se movía con la precisión de una máquina y la letalidad de un asesino de élite. Golpeó las costillas, bloqueó un intento de contraataque con sangre penetrante usando el dorso de su cuchillo, y conectó un gancho de izquierda directamente en el punto 7-3 del abdomen de Kaori. El impacto resonó como una bomba. Kenjaku escupió sangre, perdiendo el equilibrio, incapaz de seguir el ritmo del sabor latino y la brutal eficiencia marcial del transmigrante. En menos de 3 minutos de intercambios físico brutal, la estructura del dominio de Kenjaku colapsó por completo debido al daño masivo infligido a su lanzador. El espacio de oficinas se agrietó. Nanami, con la mirada fría como el hielo, retrajo su puño derecho. La energía maldita se arremolinó, condensándose en una chispa negra y roja que distorsionaba el espacio mismo. Iba a lanzar un destello oscuro directo al cráneo de Kenjaku, un golpe que probablemente destruiría el cuerpo de Kaori Itadori de una vez por todas. Kenjaku, arrodillada y sangrando, abrió los ojos esperando el impacto final. Crash. La barrera del dominio de Nanami se rompió, incapaz de mantener la hipercompresión por más tiempo, devolviéndolos al oscuro y sucio callejón de Berlín. El puño de Nanami, envuelto en relámpagos negros, se detuvo a 1 centímetro de la frente con cicatrices de Kenjaku. La fuerza del viento generado por el golpe detenido hizo volar el cabello de la mujer y agrietó la pared de ladrillos detrás de ella. El silencio sepulcral reinó en el callejón. Kenjaku, el cerebro milenario que había orquestado el sufrimiento de generaciones, miró el puño temblando ligeramente frente a su rostro. Por primera vez en su larga existencia, había estado a 1 milímetro del game over. Nanami exhaló lentamente. Disipó la energía de su puño, guardó su cuchillo despuntado en su chaqueta y dio un paso atrás. Con movimientos pausados y mecánicos, se sacudió el polvo imaginario del hombro sano y se acomodó el nudo de la corbata ensangrentada. Tu suerte es que mis principios me prohíben cometer actos de brutalidad innecesaria, dijo Nanami, mirando a la mujer arrodillada con una superioridad que rozaba la indiferencia administrativa. No excedo mi fuerza contra mujeres. Y además. Nanami sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. Un tic en su ojo derecho delató su verdadera fuente de estrés. Voy a llegar 20 minutos tarde a mi compromiso civil. Dando media vuelta, Nanami Kento comenzó a caminar hacia la salida del callejón, dejando atrás a una de las entidades más peligrosas del mundo del Jujutsu, completamente humillada y tirada en el suelo junto a unos botes de basura. Kenjaku se quedó allí, apoyando una mano en el asfalto frío, tosiendo sangre mientras veía la espalda del oficinista alejarse hacia la fiesta. Una mezcla de incredulidad, dolor y una excitación retorcida burbujeó en su interior. Willy, susurró el cerebro milenario entre risas ahogadas. Definitivamente, eres la obra maestra que este mundo no sabía que necesitaba. Nanami no miró atrás. Solo aceleró el paso. Si no llegaba pronto, yo pensaría que la había dejado plantada, y explicarle eso a la organización sería otro maldito papeleo que no estaba dispuesto a llenar. Fin de capítulo. Y uff. Hasta aquí llega el capitulazo de hoy, mi gente. Qué maldita locura de episodio. Si el capítulo les voló la cabeza tanto como a mí, no olviden reventar ese botón de like, suscribirse al canal si son nuevos por aquí, y activar la campanita para no perderse lo que se viene. Déjenme en los comentarios, ¿qué creen que planea hacer Kenjaku ahora que conoce el monstruoso nivel de Willy? ¿Y cómo le irá a nuestra familia falsa en la temida entrevista del Colegio Eden? Los estaré leyendo a todos. Antes de despedirme, quiero dar un agradecimiento gigantesco y especial a todos los miembros de Patreon. De verdad, gracias de todo corazón.
Su apoyo constante es el verdadero motor que mantiene vivo este canal y lo que me permite dedicarle tantas horas para traerles estas historias con la mejor calidad posible. Ustedes son los verdaderos grado especial de esta comunidad. Recuerden que en Patreon pueden encontrar capítulos adelantados de esta y otras series, el link está en la descripción. También aprovecho para invitarlos a unirse a nuestro servidor de Discord. Es el lugar perfecto para debatir teorías locas, compartir memes, hablar de sus animes favoritos y pasar un buen rato con la comunidad. El enlace también está en la descripción, así que no duden en pasarse por allá. Gracias por acompañarme.